Bueno, ahora veremos el tema de sobreanchos. Lo primero que tenemos que hacer es verificar las propiedades que están asignadas a nuestro alineamiento. Para ello, seleccionamos el alineamiento desde cualquier parte. Con el botón derecho del mouse, escogemos la opción Propiedades de alineamiento, Alignment Properties, y en la parte final, en la opción Design Criteria, verificamos que dice 60 km por hora. Tiene la norma AASHTO el peralte máximo, el Emax de 8%, y bueno, es una vía coronada. Con eso estamos seguros de que nuestro eje central y nuestro alineamiento ya tiene ciertos parámetros. Luego verificamos los parámetros propios de Civil 3D. Para ello, ahí mismo, habiendo seleccionado esa parte, tenemos el botón en el ribbon que dice Design Criteria Editor. Lo abrimos y verificamos. Esto está con una norma que dice Roadway Design Standards 2011. Es un archivo XML. Abrimos el menú de alineamientos, vemos los radios mínimos para un peralte de 8% y una velocidad de 60 km. Me sale un radio mínimo de 113 metros. Si con ese radio de 113 yo verifico los demás parámetros, por ejemplo el tema de los peraltes, para un para un radio de 113 en una norma AASHTO donde el peralte máximo es el 8% y una velocidad de 60 km por hora, me doy cuenta que el peralte de diseño para Civil 3D para un radio de 113 es en ese caso 8. ¿Qué pasa si yo subo a 150? El peralte será 7.8. Entonces yo puedo modificar algunos parámetros. Si estos eran mis parámetros de diseño en Civil para 60 km por hora, tengo un radio mínimo de 113. Yo voy a escoger un radio de 150. Luego veremos qué dice la norma peruana. En este caso, con un radio de 113, la norma me dice del Civil que sería 8. Pero si yo le pusiera 150, el Civil me diría que esto sería 7.8%. Verifico que para la norma nacional el radio calculado según la fórmula me sale 123.25, redondeado 135. Entonces con 135 estoy bastante holgado para el radio de Civil 113. Mejor aún si diseño con 150, estoy mucho más cómodo y no voy a tener mayores conflictos con el programa. Entonces continúo con la verificación de parámetros. Otro parámetro importante es la longitud de transición. Aquí está lo que hallamos, lo que es la superelevación, y teníamos la longitud de transiciones en dos líneas para una velocidad de 60 km por hora y un radio de 150, que es el radio que voy a usar. Mi longitud de transición sale 46. Esto es solamente una verificación para la hora de calcular el sobreancho. Lo voy a poner acá como longitud calculada por Civil, dato del programa. Podría también hacer el cálculo y deberían hacerlo con la norma nacional a ver qué diferencias hay. No lo vamos a hacer en este instante. Entonces verificamos ahora el tema de los sobreanchos. Los sobreanchos en Civil 3D están en función de las fórmulas. Bueno, tenemos una fórmula estándar que habíamos visto en clase, que es bastante compleja. La fórmula que involucra el número de carriles, la cantidad de distancia entre ejes del vehículo, radio, raíz cuadrada del radio, la distancia otra vez al cuadrado, pero acá hay unas constantes que no conocemos en esta norma americana. En la norma americana también hay una fórmula simple que es muy similar a la fórmula que aprendimos en clase. Número de carriles por la distancia, el radio menos la raíz cuadrada de el radio al cuadrado más la distancia entre ejes al cuadrado. Aquí le falta algo en la fórmula que estuvimos viendo en la clase. Según la teoría, eso corresponde a la velocidad entre 10 veces la raíz del radio. Esa sería la parte que estaría faltando en la fórmula americana.
De la tabla 202.01 se obtiene el valor de la longitud del vehículo, que era la longitud entre ejes 7.55 para un B3 y 2.40 el vuelo delantero, lo que hace un total de 9.95. Eso lo pondríamos en esta parte en nuestra fórmula, donde vamos a agregar acá un parámetro, longitud de vehículo, que ya sabemos que se conoce como la suma de la distancia entre ejes más la distancia del vuelo delantero. Repito, eso sale 9.95. Entonces ya con eso yo puedo calcular cuánto debería ser mi sobreancho, porque tengo el radio y tengo la velocidad y puedo usar la fórmula. Ya colocando esos valores en la fórmula, me sale que para un radio de 135 tengo un sobreancho de 0.88, para uno de 113 tengo un sobreancho de 1, y para uno de 150, 182. A menor radio, mayor sobreancho. Bueno, en este caso resulta inverso, ¿ya? Pero igual, bueno, ya tengo unas dimensiones ahí planteadas. ¿Qué dice Civil al respecto? Entramos a la fórmula. Bueno, esta era la fórmula que le estaba faltando para un vehículo un poco más grande, que es un W19, que es el único que tiene parámetros en Civil. Para un carro de una línea, el ancho de línea normal, tengo un radio de una velocidad de 60 km por hora. Para un radio de 150, con la fórmula típica de Civil, el radio del sobreancho sería 1.60, ¿no? Para este tipo de vehículo. Obviamente que eso tiene que ver con la longitud. Eso va a ir variando de acuerdo a las diferentes tablas. Lamentablemente Civil no tiene otras alternativas para los siguientes modelos de vehículos. Simplemente me da la fórmula o me dice el modelo. Entonces con eso estoy listo ya para crear mi sobreancho. Entonces, para crear el sobreancho, nosotros tenemos en el menú de Alignments una opción que dice crear Offset Alignments, crear paralelas de mi alineamiento, tal como se muestra en la imagen. Selecciono el alineamiento que quiero crearle los anchos, es este. Inmediatamente me sale una caja de diálogo de creación de alineamientos paralelos. El nombre de alineamiento le voy a poner a cada alineamiento a la izquierda el nombre con su respectivo lado, ¿no? O sea, por ejemplo, el nombre alineamiento 1, alignment 1, side, el lado left para el lado izquierdo y right para el lado derecho. Puedo yo crear más de un alineamiento, por ahora solamente colocamos uno. Justo coincide que la calzada es de 3 metros a cada lado. El estilo de alineamiento que vamos a usar, el estilo de formato, va a ser estilo de alineamiento, y le vamos a decir que no nos coloque etiquetas. Si yo aceptara esta caja de diálogo ahí en este instante, el alineamiento que saldría sería un alineamiento paralelo de 3 metros, no importa si hay curvas o no. La parte que me interesa es colocarle los sobreanchos. En el criterio de ensanchamiento tengo añadir el criterio de añadir paralelas o añadir criterio alrededor de las curvas. Tengo esta opción que es personalizada, la voy a desactivar. Si yo hubiera tenido todos mis radios y pudiera tener los parámetros, por ejemplo, podría decir que mi sobreancho en todos los casos podría ser 1.60 o 1 metro. Y aquí darle el parámetro, que de acuerdo a norma hemos visto que vale 40 metros. Como no es así, entonces vamos a especificarlo de acuerdo a la norma AASHTO. En la norma AASHTO tenemos el vehículo con la fórmula simple, que es el que estamos usando. Estamos acordando que vamos a usar del 8% como peralte máximo, y 2 carriles está bien. Seguimos revisando los parámetros en esta parte. Habíamos visto que es una pista coronada, no hay problema. El desarrollo entre espiral y curva será al 100%, y entre tangente y tangente al 66.67%. El ancho del carril es 3 metros. Tengo un carril a la izquierda, un carril a la derecha, y la parte más importante está en la longitud del vehículo, 9.95 de acuerdo a nuestra norma. Aceptamos y automáticamente Civil me va a colocar los sobreanchos a lo largo de todo mi alineamiento. Aquí podemos verificar que efectivamente se trata de alineamientos de 3×3, pero cuando entra la curva, acá casi no se percibe, pero sí podemos darnos cuenta de que hay un sobreancho.
este sobreancho está definido de la siguiente manera. Si yo mido esta distancia, vamos a activar el snap, la opción midpoint, para que nos permita hacerlo más rápido. Ok, entonces si yo mido de aquí, desde este punto, no está activado, vamos a activar el modo snap. Ahí está activado. Desde este punto a este punto me sale que la distancia con F2 es 3 metros. Acá está, 3 metros. Voy a agrandar esta caja de diálogo así, con F2 nuevamente. Entonces la distancia es 3 metros. Si mido el extremo opuesto, entonces otra vez comando de I, de la mitad a la mitad, entonces la distancia en este caso es 360. El sobreancho para este tipo no está cumpliendo la norma, ¿no? Le está faltando los 60 centímetros que dice. Según nuestra tabla, para esta curva en específico, para esta curva el sobreancho está saliendo a 360, cuando de acuerdo a la norma que yo había obtenido, bueno, 60 centímetros tenía 0,88, 0,82. Esto quiere decir que hay 12 centímetros o 22 centímetros de más. Eso corresponde a los 10 centímetros o a la fórmula que habíamos estado haciendo referencia de la velocidad entre 10 veces la raíz de 10. Esa es la manera como ustedes tendrían que crear sus sobreanchos a lo largo de todo el alineamiento. Podemos observar que a diámetros más pequeños, a radios más pequeños, el sobreancho aumenta. Y eso va a ser así, radios más grandes el sobreancho disminuye. Eso es algo que podemos observar en la parte lógica del programa, ¿no? Entonces aquí podemos, para finalizar, dar una medida a este tramo desde aquí hasta acá y nos damos cuenta que este sobreancho es 380. Con esto hemos concluido. Lo que tienen que hacer es ahora a su trabajo colocarle todos los sobreanchos. Gracias.